en esta tarde. Y lo primero que hacemos, hermanos, siempre es darle gracias a nuestro Dios por estos momentos en los cuales podemos meditar de su palabra y podemos edificarnos en ella. El tema del día de esta tarde, hermanos, vamos a aprovechar este tiempo que tenemos para hablar acerca de lo que Dios quiere para su iglesia. Lo que Dios quiere para su iglesia. Hermanos, leí una historia donde se hablaba acerca de un niño que vivía cerca de la playa. Y el niño, hermanos, le gustaba ir a la arena. Y ahí en la arena, este niño construía castillos en arena. Y los hacía bonitos cada día que fue teniendo oportunidad, cada vez que iba haciéndolo, cada vez lo hacía mejor. Y se daba ese gusto, hermanos, porque seguido iba ahí a hacer esos castillos. Pero nunca falta, hermano, llegó un día en que un grupo de niños lo vio tan entusiasmado haciendo esos castillos, eran más grandes que él. Empezaron a reírse de sus esfuerzos y lo que hacían, hermanos, era destruir sus castillos. Le daban de patadas a la arena y destruían sus castillos. Y el niño, hermano, sufría al ver que destruían tan fácilmente los castillos que él construía con mucho trabajo. Le sucedió en varias ocasiones, hermanos, y el niño decidió que era momento de cambiar, hermanos, y tomó una decisión, dijo, esto tiene que cambiar, ya no puede seguir así. Y el niño, hermanos, empezó a construir sus castillos nuevamente de arena. Pero antes de empezar a construir, hermano, su castillo, escondió dentro del castillo que iba a construir, escondió unos ladrillos, piedras, puso adentro del castillo. Y cuando lo vieron los niños más grandes que estaban haciendo su obra, hermanos, ellos llegaron, como lo habían hecho días anteriores, y destruían sus castillos de arena, traían sus pies descalzos. Y pronto, hermanos, descubrieron que los castillos no solamente estaban construidos de suave arena. Cuando empezaron a patear el castillo, hermanos, se dieron que no era solamente arena lo que tenían aquellos castillos, y les tocó sufrir. Se lastimaron sus pies porque empezaron a patear y se dieron cuenta que había ladrillos dentro de aquellos castillos. Hermanos, hoy en día hay muchos que no aceptan la doctrina verdadera. Hay muchos, hermanos, que no aceptan la doctrina sana de la palabra de Dios. Y una manera, hermanos, de no aceptar, hermanos, la sana doctrina de la palabra de Dios es atacando a aquellos que sí la practican. ¿Sí? Tratando de destruir lo que se está construyendo dentro de la iglesia del Señor. No defienden lo que ellos practican, atacan lo que nosotros hacemos al practicar la sana doctrina de la palabra de Dios. Porque si trataran de defender lo que ellos hacen, ¿sí? Los que no son parte de la iglesia de Cristo, porque si trataran de defender lo que ellos hacen, no tendrían fundamentos en la palabra de Dios para justificar lo que ellos hacen. Y la mejor manera es atacar a la iglesia, atacar la sana doctrina, hermanos, tratando de destruirla. Pero lo que no se debe de olvidar a nosotros, ¿sí? Lo que no se debe de olvidarnos a nosotros es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está fundada sobre la roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, hermanos, la iglesia no puede ser destruida mientras su fundamento, hermanos, sea la roca. Los niños, aquellos que trataban de destruir los castillos que hacía este otro niño en la arena, se dieron cuenta, hermanos, que con una roca dentro del castillo no se puede destruir, se van a lastimar, van a topar, hermanos, allí.
La palabra de Dios nos dice claramente en Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y nada va a poder prevalecer con ella, dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, ni la muerte puede prevalecer contra ella, no puede tener autoridad sobre la iglesia. Por eso dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Claramente lo dice, no dice otro nombre, no dice nada, hermano, sobre alguna secta, no, hermano, dice sobre mi iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está respaldada también por su poder. No es una denominación humana, no avanza de acuerdo, hermanos, a la dirección de un humano, hermanos. Porque no puede la iglesia tener la debilidad de un humano. ¿Sí? La iglesia, hermanos, de Dios tiene fortaleza divina, tiene la fortaleza, hermanos, que le da el Espíritu de Dios a cada uno de los que son miembros de esta iglesia. Por eso, hermanos, quiero que hoy en esta tarde consideremos, hermanos, lo que Dios quiere para su iglesia. ¿Sí? En su palabra, hermanos, Dios nos ha dicho que Él desea para nosotros, como pueblo suyo, siempre todo lo mejor, todo lo mejor. Pero también Él quiere lo mejor de nosotros. ¿Y saben qué es lo primero que Dios quiere? Lo primero que Dios quiere, hermanos, de su iglesia. Dios quiere tener una iglesia que le adore. Una iglesia que le alabe. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Si alguien, hermanos, ahora nosotros nos preguntara, o si alguien nos parara en alguna ocasión y nos preguntara, ¿para qué formó Dios la iglesia? ¿O para qué estableció Dios la iglesia? Tal vez, hermanos, dudaríamos para contestar, porque tal vez nunca nos hemos hecho esa pregunta. Formamos parte de la iglesia y venimos, pero a veces podemos dudar, hermanos, porque nunca hemos considerado esa pregunta. Hermanos, algunas personas dicen, hermanos, que la iglesia fue puesta, hermanos, para que nosotros, los seres humanos, nos sintiéramos bien. Para poder reunirnos en un lugar. Para poder llenar nuestras necesidades. Para poder ayudarle a la gente, para que crean en algo. Alguien dijo, no, es que la iglesia está para que la gente crea en algo. Para que sean una familia. Y es bueno, hermanos, que la iglesia haga esto, que ayude a la gente, que se sienta como una familia, que la gente crea en algo, para que la gente pueda llenar sus necesidades. Pero no es eso, hermanos. Dios quiere una iglesia, hermanos, que le alabe. Por esa razón existe la iglesia. La iglesia, hermanos, existe. ¿Para qué? Para que alabe a Dios, para que adore a Dios, para que le dé honra y gloria a Dios. Algunos otros han dicho que la iglesia sirve para cambiar la sociedad. Y algunos más, hermanos, se atreven a verlo tal vez hasta como un partido político, un partido social. Pero la iglesia no es eso, la iglesia está para adorar a Dios. Muchos se imaginan a la iglesia como un partido más, y no es así, hermano. La iglesia no puede inclinarse hacia un lado, hacia izquierda o a la derecha, hermanos, de los partidos políticos que forman parte de una sociedad. La iglesia, hermanos, fue establecida, hermanos, para que adore a Dios. Y para que lo adore, hermanos, ¿cómo? En espíritu, pero también, hermanos, en verdad. Cuenta mucho el ánimo, cuenta mucho el entusiasmo, cuenta mucho la alegría, pero también, hermanos, cuenta la verdad. No puede ser el entusiasmo llevarnos a hacer cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Hay que hacerlo en espíritu, pero también en verdad. Recuerdo, hermanos, cómo Dios, hermanos, envía a Moisés en el Antiguo Testamento, cuando vemos al pueblo de Israel en la esclavitud, cómo Dios envía a Moisés a que vaya y hable con Faraón. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál era la finalidad? La finalidad, hermanos, tan sencilla. Deja que el pueblo vaya al desierto y adore a Dios. Nada más.
Eso era lo que estaba pidiendo Moisés a Faraón de parte de Dios. Deja que el pueblo vaya y adore, déjalo salir para que vaya y adore en el desierto. Para eso envió Dios a decirle a Faraón que lo dejara salir al pueblo para que alabaran a Dios. Y hermanos, eso es lo que estamos haciendo hasta ahora, hasta nuestro tiempo. A eso nos congregamos, a eso nos reunimos. ¿Para qué, hermanos? Para darle honra y gloria a nuestro Dios. Y ese es el principal, hermanos, propósito por lo cual Dios se alegra con su pueblo. Hace más de 3.500 años, hermanos, que le pidió eso Moisés a Faraón, que lo hiciera, que lo dejara salir para alabar a Dios. Y aún Dios sigue, hermanos, esperando que su pueblo, en este caso ya ahora nosotros, como iglesia, adoremos también a nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando nosotros estamos adorando a Dios, quiere decir que cuando nosotros alabamos a Dios, estamos cumpliendo con ese propósito. Pero también, hermanos, cuando dejamos de hacerlo, Dios ya no se agrada de nosotros. Cuando dejamos de cumplir ese propósito, estamos cambiando el rumbo. Y esa es una ironía, hermanos, pues el ejemplo que les voy a poner es una... tal vez lo podemos considerar como algo, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos caminando, hermanos, por la calle, nuestra tendencia es caminar viendo hacia abajo. ¿Y sabe por qué vamos viendo hacia abajo? Para cuidarnos de qué? De no caernos o de no tropezar, y más cuando caminamos por lugares que no conocemos, y más si caminamos por lugares que no hay una buena iluminación. Entonces vamos caminando porque, fíjense, si viendo hacia abajo, si caminando, cuidando por donde nos estamos cayendo, ¿se imaginan si no vamos viendo? Entonces, hermanos, tenemos la tendencia de ir mirando hacia abajo. Pero qué curioso, hermanos, por eso les digo, es una ironía decir, nosotros como seres humanos vamos caminando y vamos viendo hacia abajo para no caernos. Pero como iglesia, ¿sí? Como iglesia, hermanos, tenemos que mirar, pero mirar hacia arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no caigamos, para que no tropecemos. Cuando la iglesia, hermanos, empieza a mirar solamente las cosas del mundo, hermanos, o solamente hacia adentro, o solamente hacia abajo, hermanos, la iglesia empieza a desviarse. ¿Sí? Empieza a caminar por otro rumbo, hermanos. Recuerdo también cuando viene Pablo, hermanos, a formar parte de la iglesia. Pablo estaba reunido, hermanos, después de que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo aquella luz, aparece y lo hace, cuando va camino a Damasco y lo hace caer de su cabalgadura. El Señor Jesús llama a Pablo. Y Pablo, hermanos, llega a Damasco, hermanos, y ya se le enseña acerca del Evangelio. Y Pablo se bautiza, hermanos, y se reunía con los hermanos ahí. Por cierto, los hermanos tenían miedo porque Pablo sabía que Pablo había sido perseguidor de la iglesia, y muchos creían que tal vez, hermanos, fuera un plan del apóstol Pablo para acercarse a la iglesia y poder atacar al cristianismo. Pero Pablo estaba ya convencido, Pablo ya había sido bautizado, y Pablo les demostraba, hermanos, cuando no se querían acercar con él, dice que más arduamente les hablaba para que creyeran que había cambiado. Pues bien, hermanos, Pablo, hermanos, es un ejemplo, hermanos, y cómo fue llamado, cómo fue escogido de parte de Dios, cómo fue buscado de parte de Dios para cumplir, hermanos, con una misión, con un propósito de parte de Dios. Cuando Dios le llama, le dice a Pablo, tú tienes que ir a lugares a predicar a quienes nadie ha ido a predicarles. Tú vas a predicar a ellos, vas a predicarle a los gentiles, vas a predicarle a los reyes, vas a predicarle a los gobernantes, a todos ellos les vas a predicar. Y cuando Pablo, hermanos, estaba, me llama la atención porque llega un momento en que Pablo ya había hablado acerca de todo esto, la gente ya se acercaba con Pablo, y en una ocasión, hermanos, estaban reunidas la iglesia, ahí en el capítulo 13 del libro de Hechos, versículos 2, dice la palabra de Dios, ministrando estos al Señor
y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Fíjense, hermanos, me llamaba la atención esta parte de las Escrituras. ¿Por qué? Porque se manifiesta el Señor. Los hermanos estaban ministrando, los hermanos estaban sirviendo, los hermanos estaban adorando, los hermanos estaban alabando al Señor, ¿sí? Y el Espíritu Santo, de una manera u otra, hermanos, despierta en los hermanos que estaban allí congregados, despierta el interés y escogen a Saulo y escogen ¿a quién? A Bernabé. ¿Para qué? Para que fueran a predicar. Cuando Dios, hermanos, se manifiesta en nuestra vida, la única manera en que Dios puede manifestarse en nuestra vida de una u otra manera, hermanos, haciéndonos sentir fervor, haciéndonos sentir alegría, hermanos, haciendo que el Espíritu Santo despierte en nosotros, es cuando somos capaces de estar reunidos, adorando y alabando a Dios. Porque de esa manera, hermanos, se alimenta nuestro espíritu, porque de esa manera el espíritu se vivifica dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el espíritu, hermanos, eso es lo que le gusta, ¿sí? Eso es lo que le gusta. Cuando me tocaba, hermanos, cuando me tocaba ir por mi hija a la escuela, vamos a recoger otra vez. Cuando me tocaba ir por mi hija a la escuela, era la hora de la comida. Y me preguntaba, le decía yo, ¿qué crees que hizo de comer tu mamá? Y cambiaba inmediatamente el rostro. Porque cuando yo le hacía esa pregunta, ella sabía de antemano que su mamá había hecho de comer algo que a ella le gustaba. Y cambiaba. Y ya quiero llegar rápido, ya quiero llegar a la casa. ¿Por qué? Porque voy a comer lo que mi mamá hizo. Y de antemano ya sé lo que es y me causa alegría, me causa gozo, me da más hambre. Y eso mismo pasa con su servidor. Cuando me voy al trabajo, le digo a mi esposa, ¿qué vas a hacer de comer? Y luego que me dice que vas a hacer de comer, ¿qué? Ay, voy a ver, es un hombre, hermano, es un martirio todo el día, se me hacen eternas las horas para poder llegar a comer lo que a mí me gusta. Hermanos, el mismo entusiasmo es cuando el Espíritu Santo que hay en nosotros sabe, ese Espíritu que hay en nosotros sabe que vamos a adorar a Dios. Ese Espíritu Santo sabe que vamos a alabar a Dios. El Espíritu ¿qué? Se emociona porque le van a dar de comer lo que le gusta, y al Espíritu Santo le gusta que le den de comer ¿qué? Palabra de Dios, oraciones, cantos, adoración a Dios. Porque es el Espíritu de Dios en nosotros. Lamentablemente, hermanos, muchas veces la carne, la parte carnal que hay en nosotros, no lo deja al Espíritu que se asome. No lo deja que salga. ¿Está contento? No, cálmate, porque yo no quiero ir a congregarme, yo no quiero ir a adorar. Y van apagando poco a poco el Espíritu. Dios quiere una iglesia que le alabe. Dios quiere una iglesia que le adore. Eso es la finalidad de la iglesia. Por eso quiere Dios que nosotros seamos así. Lo estamos viendo, hermanos. Ellos estaban ministrando, los hermanos ahí en Hechos capítulo 13. Los hermanos estaban ministrando, estaban adorando. Y el Espíritu actuó en ellos de tal manera que escogieron a Saulo y a Bernabé para una misión especial, para ir a predicar de la palabra de Dios. Hermanos, eso demuestra, hermanos, que mientras nosotros como iglesia hagamos, hermanos, lo que quiere Dios de nosotros, hermanos, Dios va a darnos respuesta a cada uno de nosotros que formamos parte de su iglesia, mientras nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Mientras para nosotros lo primero en nuestras vidas, hermanos, para nosotros como cristianos, lo primero en nuestras vidas sea el adorar a Dios, Dios siempre va a estar con nosotros. Hermanos, una iglesia que no sabe alabar, una iglesia que no sabe adorar en espíritu y en verdad, es una iglesia, hermanos, que se va a ir acabando poco a poco. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hermanos,
Valoramos pues nosotros la adoración. Nos sentimos parte de una iglesia que adora y que alaba a Dios. Dios quiere, hermanos, que aprendamos nosotros a adorarle y alabarle con todo nuestro corazón. Juan capítulo 4, versículo 23, decía el Señor, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Quisiéramos ser nosotros esos adoradores. Hagámoslo, hermanos. Busquemos a Dios. Busquemos ser una iglesia que alaba, una iglesia que adora. Eso es la iglesia que Dios quiere. O eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Otra cosa, hermanos. No solamente Dios quiere una iglesia que alabe, que adore en espíritu y en verdad. Dios quiere una iglesia que ame. ¿Saben cuál es la marca que distingue a los seguidores de Cristo? ¿Saben cuál es la marca que distingue a los seguidores de Cristo? No es por la cruz que traigan colgado en su cuello, ni porque lo traigan colgado en su cuello, ni el nombre que aparece afuera del edificio donde se recongrega. No, hermanos. O aquella figura que se pone en los carros. ¿Sí lo han visto? Una figura que se pone en los carros. Este es cristiano. ¿Cómo definen a alguien que es cristiano? Una figurita que trae un pez, ¿verdad? Un pez que trae y lo venden, hermanos, y lo ponen a la defensa del carro, o una calcomanía en un carro. Eso no es lo que distingue a un cristiano, o que formas parte, o que eres seguidor de Cristo. Dice Juan capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y el versículo 35, ese es lo bueno, versículo 35, en esto, ¿en qué? En que os améis los unos a los otros, en esto conocerán todos los que te miran, que haces eso, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, hermanos? Si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Dios quiere una iglesia que ame. ¿Por qué? Porque una iglesia que ame se distingue. Porque una iglesia que ama, hermanos, hace la voluntad de Dios. Y por eso dice, esto conocerán todos que soy mi discípulo. ¿Cuál es la que distingue a un discípulo? Que es capaz de amar a otro. Pero, hermanos, además de que Jesús dice que si todos sabrán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros, hermanos, esa es la marca principal de un cristiano, y es la marca que distingue a la iglesia, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que seamos una iglesia que ama, pero ¿saben qué, hermanos? El amor cuesta. El amor cuesta. El amor duele. Si tú amas, va a doler. Por eso mucha gente no le gusta amar. El amar duele, cuesta. Es más fácil, hermanos, es más fácil colgarnos una cruz donde venga Cristo allí. Eso es más fácil colgarnos una cruz, hermanos, que amarle. Por eso mucha gente mejor prefiere colgarse una cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque amar duele. Se sufre, hermanos. Cuando eres capaz de amar, alguien lo dijo, leí en un libro, hermanos, cuando alguien es capaz de amar, hermanos, te haces más vulnerable. Cuando eres capaz de amar, te haces más sensible. Te duelen muchas cosas que llegas a ver o que llegas a presenciar. Si amas algo, seguramente tu corazón se va a arrugar muchas veces. Si eres capaz de amar, tal vez en situaciones el corazón tuyo va a latir más fuerte.
Por eso muchos no aman, porque no les gusta sufrir. Es una de las características que decía el apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios acerca del amor. Decía, el amor es sufrir. Pero hay mucha gente que no quiere amar. Muchas veces se envuelve en su corazón, hermanos. Lo guardan de no amar. Lo guardan muy bien cubierto. Lo guardan en una caja fuerte. ¿Y saben cómo se llama esa caja fuerte? Se llama egoísmo. Para no pensar más que en mí mismo. Y no pensar en los demás. Pero ¿saben qué va pasando ahí, hermanos? Cuando la persona guarda su corazón y guarda su amor dentro de un cofre, el cofre está cerrado. Se vuelve oscuro y el amor, el corazón, hermanos, se aprende a vivir en la oscuridad. Ya no le duele nada, se hace insensible, se amarga, hermanos, cuando no eres capaz de amar. Y muchas veces eso pasa con nosotros, porque alguien nos llega a lastimar, porque alguien que amamos, hermanos, nos ha hecho sufrir, nos ha hecho llorar. Pero el amor así es. Cuando se ama verdaderamente, se sufre. Hermanos, ¿y saben cuál es el único lugar que puede estar a salvo de todos los dolores que causa el amar? En el lugar que arde con fuego y con azufre. Nada más ahí. Puedes librarte de cualquier sacrificio, puedes librarte de cualquier sufrimiento que sea a consecuencia de amar. Pocos son aquellos que quieren correr el riesgo. Pocos son aquellos que quieren amar sin reservas. Pocos son aquellos que quieren exponerse a que se aprovechen de ellos a causa del amor. Muchos son los que prefieren vivir su vida propia, hermanos, y que los demás vivan su vida también. Y no mezclarnos en asuntos de los demás, ni dejar que ellos se mezclen en los asuntos de nosotros. Hermanos, será por eso, porque nos guardamos tanto de no amar, que no experimentamos la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Será por eso, hermanos? Dios permanece en nosotros, su amor se perfecciona en nosotros si somos capaces de amarnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios que no lo ve y a su hermano que sí ama, que sí lo ve, no lo ama? Dios, hermanos, Dios espera de nosotros que seamos capaces de amar y correr el riesgo de ese amor. Dios quiere tener una iglesia, hermanos, que sea capaz de amar. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Estamos dispuestos a ayudar a las personas que lo necesitan, aunque no te lo agradezcan. ¿Estás dispuesto a amar, aunque no te amen? ¿Estás dispuesto a llorar por aquel sufrimiento de alguien más? Y saber que ese por quien está llorando, o esa persona por quien está llorando, a ella no le va a importar cuando tú sufras. Hermanos, ¿estás dispuesto a darle confianza o darle tu confianza a tus hermanos, aunque te arriesgues a que se aprovechen de ti? Dios quiere, hermanos, que seamos una iglesia que ama. No solamente que adore, no solamente que alabe, sino también quiere una iglesia que sea capaz de amar.
Por último, hermanos, Dios quiere tener una iglesia que quiera alcanzar algo. Antes de volver al cielo, porque de ahí bajó nuestro Señor Jesucristo. Antes de volver al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos, hermanos, le dijo a sus discípulos que se tenían que ocupar en algo antes de que Él volviera otra vez. Allá en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios nos ha llamado a que nosotros anunciemos su palabra, que anunciemos nosotros sus buenas nuevas, que anunciemos nosotros, hermanos, lo que Él nos ha enseñado y eso que le decía a sus discípulos, el Espíritu Santo que hay en ustedes, ese es el que les va a ayudar a hacerlo. Él nos llama a que alcancemos a nuestra familia para que vengan a formar parte de la iglesia. Él nos llama a que alcancemos a nuestros parientes para que vengan a formar parte de su iglesia. Él nos llama a que alcancemos a nuestros hijos para que vengan a formar parte de su iglesia. Él nos llama a que nosotros alcancemos a la esposa o al esposo para que vengan a formar parte de la iglesia. Él nos llama a nosotros, hermanos, a que también seamos capaces de alcanzar, hermanos, a nuestros vecinos. Nos llama a apoyar, hermanos, a quien predica. ¿Para qué? Para que pueda realizar su tarea, hermanos. ¿Cómo? Ayudándole nosotros. Cada uno de nosotros haciendo nuestra parte. Él quiere que alcancemos a todas aquellas personas. Él quiere que nosotros seamos una iglesia que alcanza a todos. Dice, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabemos cómo hacerlo? Sí sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo, hermanos? Que la gente vea cómo vivimos nosotros y que les guste la manera de vivir de nosotros, que vean cómo disfrutamos nosotros nuestro cristianismo, cómo lo valoramos nuestro cristianismo, para que ellos también se interesen igual que nosotros. Hermanos, Dios quiere una iglesia que alcance sus metas, que alcance su llamado. Ese es el llamado para la iglesia. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Qué estamos haciendo para que nosotros seamos una iglesia que alabe y que adore? Para que seamos una iglesia que ame, para que seamos una iglesia que alcance. Necesita miembros que adoren, miembros que alaben, miembros que amen y miembros que quieran alcanzar. Para que pueda ser una iglesia, la iglesia que Dios quiere. Quiero concluir, hermanos. Una ocasión, bueno, hace ya años, algunos muchachos jóvenes o hermanos jóvenes no se acuerdan, pero hace años fue un presidente de Estados Unidos que se llamó Ronald Reagan. Y era una de las cosas que tenía este hombre. Muchos dicen, es que se parece mucho al que hay ahora en nuestro tiempo, al actual presidente de Estados Unidos. Ronald Reagan fue actor de televisión y actor de películas y se lanzó a la candidatura de Estados Unidos para ser presidente y lo logró. Tenía simpatía del pueblo. Y poco a poco, hermano, fue cambiando su manera de actuar. Primero quería dar mucho espectáculo, quería ser muy llamativo y sí lo lograba. Él sabía hacer eso. Tal vez eso es lo que está pasando con el presidente actual de Estados Unidos. Pero después Ronald Reagan reconoció muchas cosas. Y después de muchos años de que él dejó de ser presidente de Estados Unidos, escribió un libro. En el libro, hermanos, escribió muchas anécdotas. Y quiero platicarles una de esas anécdotas que puede quedar para ahora lo que estamos hablando. En una vez, hermanos, él contó que en su niñez él tenía una tía con la cual se crió, y esta tía lo llevó
con el zapatero para que el zapatero le hiciera unos zapatos a la medida y al gusto de Ronald Reagan cuando era niño. Iban a comprarle unos zapatos nuevos. Y el zapatero, hermanos, cuando llega la tía con Ronald Reagan allí, con el zapatero tenía una semana para hacérselo. Y llega Ronald Reagan y con su tía y le dice a la tía, el zapatero, ¿cómo quieren los zapatos? ¿Con punta redonda o con punta cuadrada? La señora, la tía, mira a Ronald Reagan y le dice, ¿cómo quieres tus zapatos? No sé, déjame pensarlo. Eso fue un lunes y los zapatos los necesitaba para el sábado. Déjame pensarlo. Pasan los días, para el miércoles, le preguntan otra vez, dice el zapatero que cómo quieres tus zapatos. Si lo quieres con punta redonda o con punta cuadrada. Es que todavía no me decido. Déjame pensarlo un poco más. Bueno, tienes que pensarlo rápido, ¿por qué? Porque el sábado es la fecha límite para que el zapatero nos entregue sus zapatos. Vuelve a preguntarle el jueves, es que todavía no me decido. El viernes ya no le preguntaron. Y llegó un momento en que fueron a recoger los zapatos. Y ya estaban listos los zapatos. Cuando fue a recogerlos, hermanos, se llevó una sorpresa. ¿Y saben cuál sorpresa fue? Un zapato era de punta redonda y el otro zapato era de punta cuadrada. ¿Quién nos enseña eso, hermanos? Reagan, hermanos, comenta ahí en su libro, dice, allí mismo aprendí que si no soy capaz de tomar mis propias decisiones, otros van a tomarlas. ¿Sí? Otros van a tomarlas. ¿Saben qué, hermanos? Es hora de que nosotros tomemos decisiones. ¿Sí? Es hora de que nosotros aprendamos a tomar decisiones. ¿Quieres formar parte de una iglesia que alaba, de una iglesia que adora? ¿Quieres formar parte de una iglesia que ama? ¿Quieres formar parte de una iglesia que alcanza? Si queremos hacerlo, hermanos, hay que tomar la decisión hoy. La decisión, hermanos, de comprometernos verdaderamente, hermanos, como iglesia del Señor. De comprometernos ante Dios, hermanos, a trabajar. ¿Para qué? Para que así sea. Para que seamos, si ya lo estamos haciendo, seamos una iglesia que adore mucho más. Y que alabe mucho más. Que si ya somos una iglesia que ama, seamos una iglesia que ame mucho más. Y que si ya somos una iglesia, hermanos, que alcanza, seamos una iglesia que alcance mucho más. Pero es necesario que tomemos la decisión ahora. ¿Por qué, hermanos? Porque si perdemos el tiempo, alguien más va a decidir por nosotros. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Quiere que nosotros seamos así. Lo estamos haciendo. Queremos comprometernos a que la iglesia sea mejor, a que esta congregación, hermanos, hablando localmente, seamos mejores, seamos conocidos por una iglesia que adora, que alaba, que ama, que alcanza. Depende de cada uno de los miembros. Luchemos, hermanos, por ser mejores. Vamos por el camino correcto, pero todavía nos falta mucho más trabajo. Mucha más decisión, mucha más entrega, mucha más constancia, mucho más servicio. Pero siempre es bueno tener en mente eso que podemos alcanzar. ¿No quieres tú formar parte de esta iglesia? ¿No quieres tú poner tu parte para que esta iglesia sea fuerte? Para que esta congregación sea fuerte. Es el momento de tomar esa decisión. Y si todavía no formas parte de esta iglesia, puedes hacerlo mientras cantamos un himno de invitación. Puede formar parte de esa iglesia, a fortalecerla mucho más, para que alabe mucho más, para que adore mucho más, para que ame mucho más, pero también para que alcance mucho más. Es el momento de tomar esa decisión. Mientras cantamos un himno de invitación, vamos a estar de pie, hermanos, para hacerlo.